La Graciosa, La Gomera y El Hierro se preparan ya para entrar en la fase 2 del plan de desescalada. Desde mañana sus habitantes podrán reunirse en grupos más amplios, bañarse en las playas o piscinas y acudir a los espacios interiores de bares y restaurantes, eso sí, con limitación de aforo. Es un paso más hacia el desconfinamiento que ha generado ilusión, aunque sin olvidar la responsabilidad. Me parece muy bien, ¿vale? Mientras se sigan tomando las medidas de seguridad oportunas. Sigue siendo importante que se controle la entrada y salida de personas a la isla de La Graciosa para evitar, en la medida de lo posible, contagios. Yo muy contenta, me parece positivo y seguimos adelante. Hola, buenas noches. Estas son algunas de las medidas que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que entrarán en vigor, como decimos, en unas horas. Se podrán beneficiar de ellas las islas que llevan días sin registrar casos. Raquel Guillán, buenas noches, o que nunca han tenido, como es el caso de La Graciosa. 0 casos positivos es una de las condiciones de la octava isla que le ha hecho avanzar antes de tiempo, antes que otros territorios en este proceso de desescalada. Hoy es el último día en la fase 1 para La Graciosa. Mañana recibirá el siguiente premio por haber cumplido con las normas desde el confinamiento, su entrada en la fase 2. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confirmó este mediodía que pedirá que todo el archipiélago pase a la fase 2 en una semana. Lo hizo tras la habitual videoconferencia de presidentes, donde recordó la necesidad urgente, Osiris Armas, buenas noches, de nuevas medidas económicas para las islas. Medidas como aprobar lo antes posible el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que destinará el Gobierno central a las comunidades autónomas y negociar con Bruselas el margen de endeudamiento con el que contará Canarias para el próximo año, para el 2021. Además, Ángel Víctor Torres ha anunciado hoy que mañana mismo el Gobierno de Canarias pedirá al Gobierno central que el resto de islas, las que permanecerán una semana más en la fase 1, puedan pasar a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo. Mañana nosotros plantearemos al Ministerio de Sanidad que el resto de las islas, las otras 5, entren en fase 2 el próximo lunes. Este viernes se firmó una orden de 14 de mayo para la apertura de aeropuertos que tuviesen conectividad internacional. Y anuncio que también formarán parte de la orden que se firma hoy los aeropuertos César Manrique de Lanzarote y el aeropuerto de la isla de Fuerteventura. En Canarias continúan activos 605 casos de personas contagiadas por COVID-19 y han fallecido un total de 153 personas por esta enfermedad. Tras 5 días sin registrar fallecimientos, Lorena de Cobos, hoy tenemos que lamentar, buenas noches, nuevas muertes por esta causa. Efectivamente, en las últimas 24 horas, 2 personas han perdido la vida por coronavirus en Canarias. Hasta el momento, los datos que baraja la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Regional es que durante todo este fin de semana se han registrado 10 nuevos contagios por COVID-19. Como hemos escuchado, 4 aeropuertos canarios podrán operar conexiones internacionales en la actual etapa de desescalada. Hoy en el de Gran Canaria aterrizó un avión procedente de Alemania. Es un vuelo que cumple con los criterios de atención a la emergencia sanitaria, tal como establece la última orden del Ministerio de Transportes. Recordamos que no está autorizado el traslado y transporte de turistas. Los viajeros que han llegado en esa aeronave tendrán que permanecer, de hecho, en situación de aislamiento 14 días. También deberán permanecer en cuarentena las 49 personas que llegaron a Gran Canaria esta mañana a bordo de un cayuco. Fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde tuvieron que esperar más de 6 horas para ser trasladados a la comisaría de Maspalomas. Son todos subsaharianos y se encuentran en buen estado de salud. El papel que desarrolla el Servicio de Urgencias Canario es fundamental en esta crisis, entre otras cuestiones, para mantener informada a la población sobre los aspectos relativos al coronavirus. Hoy conoceremos la labor del equipo de la línea de información. El número de teléfono 900-112-061 ha recibido más de 120.000 llamadas desde que se declaró la pandemia. Hasta el momento las mascarillas eran obligatorias solo en el transporte público. El Gobierno ha anunciado hoy que estudia su uso también amplio hacia los lugares públicos. La medida ha sido apoyada por los representantes de todas las comunidades autónomas y esta semana se conocerán más detalles.
Y hoy una convocatoria a través de redes sociales animó a dar el último aplauso a los sanitarios. Un gesto de apoyo que lleva realizándose cada tarde durante el confinamiento desde ventanas y balcones. Hoy se han vuelto a sumar a ese homenaje las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en hospitales como el de la Candelaria. A lo largo de este mes, con motivo del Día de Canarias, estamos haciendo un recorrido por los diferentes espacios naturales del archipiélago. Hoy visitaremos el Parque Nacional del Teide en Tenerife, que durante el periodo de confinamiento ha lucido una imagen poco habitual, sin visitantes. Para que se hagan una idea, recibe cada año alrededor de 4 millones de personas. La ausencia de esa presencia humana ha permitido que se regeneren especies de fauna y de flora. Y en el Club Deportivo Tenerife hay varios asuntos pendientes. Mientras el equipo entrena para la vuelta a la competición, la plantilla, como ya avanzó Televisión Canaria, ha estado negociando para abandonar el expediente de regulación temporal de empleo. Mañana se hará efectivo ese acuerdo. Por otro lado, peligra la continuidad de las obras de la ciudad deportiva Javier Pérez. El club comunicó al Cabildo que el importe de certificación es a financiar este año cerca de unos 5 millones de euros, aunque la Corporación Insular contempla para esa partida 1 millón. La Unión Deportiva Las Palmas también entrena para estar en las mejores condiciones de cara a la vuelta a la competición. Tras el descanso de hoy, el equipo volverá mañana al trabajo y se ejercitará a diario en Barranco Seco. Hay previsiones de poder realizar sesiones en grupo y descansar ya el fin de semana. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó hoy en una nueva reunión con el jefe del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos. Torres volvió a demandar más ayudas, Osiris Armas, para reactivar la economía en las islas. Por eso es necesario negociar cuanto antes el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que destinará el Gobierno central a las comunidades autónomas. También negociar con Bruselas el margen de endeudamiento con el que contará Canarias para el próximo ejercicio, para el año 2021. Para la recuperación de la economía es imprescindible la recuperación en Canarias del sector turístico. Ángel Víctor Torres apuesta por una vuelta a la normalidad en el sector gradual y siempre con pruebas, con test en origen. Buscan de esta forma mantener los bajos niveles de incidencia que registra ahora mismo el virus en Canarias, unos bajos niveles que permitirán al Gobierno de Canarias pedir mañana lunes al Gobierno central que el resto de islas, las que permanecerán una semana más en la fase 1, puedan pasar a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo. Con La Graciosa, El Hierro y La Gomera a pocas horas de pasar a la fase 2, el Gobierno de Canarias lo ve claro. El resto de islas cumplen los criterios para pasar de fase dentro de una semana. Mañana nosotros plantearemos al Ministerio de Sanidad que el resto de las islas, las otras 5, entren en fase 2 el próximo lunes. Torres valora positivamente el bajo nivel de incidencia del virus en Canarias. Para conjugar salud y economía, apuesta por la futura vuelta del sector turístico de forma segura, con pruebas en origen. Es fundamental que los aviones puedan venir llenos y se abran los hoteles, pero para eso debe haber test en origen y debe hacerse pronto, debe haber un protocolo en Europa que lo defina. Una vuelta del turismo clave para la recuperación económica. Torres ha pedido a los presidentes una rápida negociación del reparto del fondo de 16.000 millones. De Bruselas espera que aclare cuanto antes la capacidad de endeudamiento. Debemos saber qué endeudamiento tiene el Gobierno de España, qué endeudamiento podemos tener las comunidades autónomas, y para eso es necesario que tengamos claro la respuesta definitiva de la Unión Europea. Endeudamiento que pide el Gobierno no se vincule a futuros recortes. El miércoles, Pedro Sánchez solicitará en el Congreso de los Diputados la nueva prórroga del estado de alarma. Hoy, desde el Ejecutivo, han vuelto a defender que esta medida es necesaria, dicen, para alcanzar la normalidad. También se han referido al refuerzo de la sanidad pública y del estado del bienestar y al uso obligatorio de las mascarillas. La nueva solicitud de la prórroga del estado de alarma deberá durar todo el proceso de desescalada, un cambio lento y que dé paso a la nueva normalidad en todos y cada uno de los territorios que conforman el país. La ministra portavoz del Gobierno habló también de la importancia de reforzar el estado del bienestar y el sistema sanitario. Medidas que se han puesto en marcha por en torno a 32.000 millones de euros, un esfuerzo inédito para garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan o no tengan recursos económicos,
sí puedan disponer de un estado del bienestar fuerte y, sobre todo, de un sistema sanitario universal y de calidad. El ministro de Sanidad ha hecho mención a la importancia de mantener el estado de alarma hasta el final, a pesar de la mejora en la evolución epidemiológica. Asegura que el confinamiento ha salvado vidas. Es importante mantener los instrumentos que nos permiten mantener este confinamiento, ahora ya asimétrico y desigual según la evolución epidemiológica, el estado epidemiológico de cada comunidad autónoma, pero mantener el instrumento que nos permite mantener la posibilidad de este confinamiento también hasta el final del proceso de desescalada. El ministro Salvador Illa anuncia además una orden ministerial para los próximos días en la que se recoja el uso obligatorio de mascarillas. 20 municipios canarios se van a beneficiar de la medida que elimina las franjas horarias para pasear o hacer deporte en localidades de menos de 10.000 habitantes, como ya ocurría con los de menos de 5.000. Son Agaete, la aldea de San Nicolás, Firgas, Moya, Valsequillo y San Mateo en Gran Canaria. En Lanzarote son los municipios de Aría y Tinajo. En Tenerife, Arafo, Arico, La Guancha, La Matanza, El Sausal y La Victoria. En La Palma, Breña Alta, Breña Baja y El Paso. Y cierra la lista San Sebastián de La Gomera. La medida entrará en vigor mañana. El viernes, una orden del Gobierno designó al aeropuerto de Gran Canaria como el único de las islas autorizado para recibir vuelos internacionales. Ayer se decidió incluir también el aeropuerto de Tenerife Sur. Hoy el presidente Ángel Víctor Torres confirmó que se van a habilitar también los aeropuertos de Lanzarote y de Fuerteventura. Tienen que cumplir luego cuarentena y que vienen por razones tipificadas, salud, trabajo, es decir, aquellas que están en esa orden y en el Real Decreto. Y anuncio que también formarán parte de la orden que se firma hoy los aeropuertos César Manrique de Lanzarote y el aeropuerto de la isla de Fuerteventura. Precisamente en el aeropuerto de Gran Canaria aterrizó esta mañana un vuelo procedente de Alemania. A los pasajeros se les tomó la temperatura y tuvieron que rellenar un formulario de salud pública para poder ser localizados en caso de que fuera necesario. Todos tendrán que guardar una cuarentena de 14 días en sus respectivos alojamientos. Son los primeros pasajeros que llegan a Gran Canaria en un vuelo internacional procedente de Alemania, después de que el aeropuerto de Gran Canaria fuera designado el pasado viernes como uno de los puntos de entrada al país durante esta desescalada. Llevo 2 meses esperando a poder salir. Por el tema de la pandemia no había podido volver hasta ahora y llevo 2 meses pues súper difíciles allá. Suelo ir a estudiar alemán y me encontré con la pandemia de golpe en esa zona y bueno, decidí quedarme por miedo a volar en ese primer momento. Los pasajeros aseguran que en Alemania no les han pedido ningún tipo de documentación específica para viajar y tampoco les han tomado la temperatura. Al llegar a Gran Canaria ha ocurrido todo lo contrario. Les obligan a rellenar un formulario de salud pública para poder ser localizados. También teníamos que rellenar un formulario para el motivo del viaje y demás. Yo en mi caso soy residente, entonces simplemente con mi DNI y tal, pase, control de temperatura y a recoger la maleta y ya puede salir. Íbamos unas 35 o 40 personas y cada uno pues dejando un asiento de por medio de seguridad. Sí. Iba prácticamente vacío. Una ocupación mínima que les ha proporcionado seguridad, según los pasajeros. Casi todos son extranjeros que han venido a la isla por motivos profesionales y muy pocos residentes. Venimos a recoger más bien marineros que vienen a hacer cambios de tripulación porque la ida está en Las Palmas, no puede desembarcar y lo que hacen es desembarcar y embarcar tripulación. Todas las personas procedentes del extranjero que lleguen a nuestro país tendrán que guardar una cuarentena de 14 días y lo harán en su domicilio o alojamiento. Solo podrán entrar residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios y personas que acrediten que vienen por una causa de fuerza mayor. Pues ese protocolo exigido a todos los extranjeros que entran en el país se va a aplicar también a los 49 ocupantes de un cayuco que fue trasladado esta mañana al puerto de Arguineguín en Gran Canaria. Los inmigrantes en buenas condiciones de salud tuvieron que esperar en el muelle más de 6 horas hasta que fueron trasladados a las instalaciones de la comisaría de Maspalomas. Pisaron tierra a las 11 menos cuarto tras estar 4 días de navegación. Salvamento Marítimo los localizó a 4 millas de Pasito Blanco y fueron trasladados hasta el puerto de Arguineguín. Entre los 49 migrantes, 35 menores. Allí les esperaban los voluntarios de Cruz Roja y también personal sanitario. Se están tomando todas las medidas de seguridad, unos termómetros especiales que se toman la temperatura a 1,5 metros de los inmigrantes. Si tienen fiebre se les aleja para ser valorado y demás.
Tras esas valoraciones, 3 fueron llevados a centros sanitarios de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán por deshidratación y otro, por una pequeña fractura en uno de los dedos de la mano, fue trasladado al Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria. Los demás estuvieron más de 6 horas esperando en el muelle a ser trasladados a las instalaciones donde pasarán la cuarentena de 14 días obligatoria desde el viernes para todos los que lleguen desde el extranjero. Tras la toma de datos en la comisaría de Maspalomas, los menores serán competencia del Cabildo de Gran Canaria y Cruz Roja se hará cargo de los adultos. Desde el inicio de la pandemia, Tenerife ha acumulado 1.456 casos de infectados por coronavirus. De hecho, Lorena de Cobos continúa siendo la isla con mayor número de contagios. Sí, actualmente de todos esos casos acumulados quedan activos 484. Un total de 867 personas han superado la enfermedad en la isla de Tenerife, recibiendo por lo tanto el alta hospitalaria, el alta médica. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirman hasta este momento que en las últimas 24 horas 2 personas en todo el archipiélago han perdido la vida después de permanecer 5 días consecutivos sin registrarse víctimas mortales. Además, durante todo el fin de semana se han contabilizado 10 nuevos contagios por COVID-19 en el archipiélago. Gracias, Lorena. Más de una semana cumple Lanzarote sin sumar nuevos contagios por coronavirus. Mientras en La Graciosa se preparan para afrontar el siguiente paso en la desescalada. Son datos esperanzadores que reflejan, Raquel Guillán, que la situación no solo se ha estabilizado, sino que ha mejorado de forma considerable. Así es, aquí en Lanzarote ya hace 8 días que no se modifican las cifras. En total, 85 los casos acumulados durante el estado de alarma. Teniendo en cuenta 76 altas médicas y 6 fallecimientos, son ahora 3 los casos activos por COVID-19. Unos números cercanos ya a los cero positivos, que respaldan la posibilidad de avanzar hacia la fase 2 en la que entrará mañana la isla de La Graciosa. Sin haber registrado ningún caso positivo, la octava isla se adelanta en el proceso de desescalada. Eso sí, a pesar de que esta evolución en la fase se ha podido ver reflejada, por ejemplo, en el puerto de Órsola, con un mayor movimiento de pasajeros por traslados por causas de trabajo, los vecinos y vecinas de La Graciosa permanecen cautos y con pocos cambios. Aseguran que sin el tránsito de los turistas no tiene sentido abrir sus comercios. Con el avance en el proceso de desescalada se ha notado mayor tránsito de pasajeros que van y vienen a La Graciosa. Hay más o menos una media de entre 15 y 20 personas ida y 15 y 20 de vuelta. Los mismos que van para allá a trabajar vienen por la tarde. Ella ha convivido estos días con los vecinos de la octava isla y asegura: sí, la gente está tranquila, está contenta y a la espera de que todo pueda fluir un poco más. A pesar de que ya mañana podrían estar abiertos muchos comercios, la mayoría no lo cree rentable. Como empresaria y dueña de un restaurante es un imposible. Sin la llegada del turismo, que somos conscientes de que tiene que ser bajo un control sanitario, no merecen la pena ni abrir las puertas de este tipo de negocio. Ellos prefieren esperar a que sea realmente seguro. Sigue siendo importante que se controle la entrada y salida de personas a la isla de La Graciosa para evitar, en la medida de lo posible, contagios. Sin olvidar que mantenerse sanos es lo más importante. Desde el 23 de abril no se registran contagios por coronavirus en La Gomera. La isla dará mañana un paso más con la entrada en la fase 2, que va a permitir ayudar, Ana Ramos, buenas noches, a la reactivación económica y a recuperar la vida social. Sin restricciones de movilidad en la isla, la fase 2 supone el reencuentro de familias y amigos que residen en distintos municipios y que, manteniendo el distanciamiento físico y las normas de higiene, podrían reunirse, por ejemplo, en los restaurantes que a partir de mañana tienen permiso para abrir el servicio de mesas en el interior. Solo son 2 de las medidas que entran en vigor mañana, pero que podrían ayudar a las relaciones sociales y a la economía insular, cumpliendo, eso sí, con los protocolos de seguridad. Por ello, la Asociación de Empresarios de La Gomera ha firmado un convenio para facilitar a las empresas asociadas el acceso a test rápidos de detección de anticuerpos de COVID-19 para todos sus trabajadores. Se trata de hacer los test serológicos o prueba rápida para todos los trabajadores de las empresas asociadas en la isla de La Gomera a la Asociación de Empresarios.
como medida a la protección de la salud de los trabajadores. Siempre que es algo que hemos tenido desde un principio en cuenta y acompañado de las guías de recomendación y las guías de salud que ha mandado tanto el Gobierno Central como el Gobierno de Canarias. Y ya solo faltan unas horas para que también el Hierro pase a la segunda fase de la desescalada. Habrá además más cambios en la isla. Eduardo Pulido, buenas noches. A partir de mañana. Sí, recuerden que hay nuevos horarios en las conexiones marítimas insulares y que estarán en vigor hasta final del mes de mayo, lunes, miércoles y viernes, salida desde la estaca prevista a las 6:45 de la mañana y esos mismos 3 días la vuelta desde el puerto de los Cristianos a las 5:30 de la tarde. Pero sin duda la noticia de la que más hablan los herreños es del cambio de fase. La opinión que hemos palpado en la calle es que la gente está contenta pero sin presumir. Me parece muy bien, ¿vale? Mientras se sigan tomando las medidas de seguridad oportunas. Es difícil entender qué es lo correcto, qué es no lo correcto, entre comillas, para todos. A nivel de autoridad, a nivel de ciudadanos, a nivel de gente común, niños y todo, es una experiencia nueva para todos. Yo muy contenta, me parece positivo y seguimos adelante. Pues de momento Gran Canaria va a permanecer una semana más en la fase 1. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, Yasmina Ortega, buenas noches. En la isla hay 81 casos de infectados a esta hora por coronavirus. Así es, eran 80 hasta ayer, pero hoy se ha registrado un nuevo contagio en el municipio de Agüimes. De esos 81 casos activos, 10 continúan hospitalizados y 71 personas pasan la enfermedad en casa. La mejor noticia hasta ahora en esta isla continúa siendo que desde el pasado 2 de mayo no se registra ningún fallecimiento por coronavirus. De continuar con esta evolución positiva, esta próxima semana podría ser la última de la fase 1 y ya el próximo domingo nos estaríamos preparando para entrar el lunes 25 en la fase 2, pero si cometemos errores podríamos quedarnos como estamos o incluso retroceder. Por eso las autoridades insisten en pedir prudencia y recalcan que la lectura de esos datos positivos debe ser la de mantener un comportamiento que nos ayude a seguir avanzando. Gracias, Yasmina. El Gobierno ha rectificado en su planteamiento inicial y desde mañana los establecimientos comerciales podrán colgar el cartel de rebajas. Desde el Ejecutivo instan a adoptar las medidas adecuadas para evitar aglomeraciones y advierten sobre la posibilidad del cese inmediato de la actividad si no se cumplen las indicaciones. Las normas sanitarias, dicen, no son un capricho y buscan evitar precisamente nuevos contagios. Hoy ha vuelto la actividad y el trasiego habitual al municipio de Teror con la reapertura de la Basílica y del Mercadillo de los domingos. Debido a las condiciones actuales, las personas que han visitado la villa se han encontrado con ciertas normas y limitaciones en los puestos. Así estaba Teror el pasado 29 de marzo y así estaba este domingo. Su calle principal cobra vida de nuevo. Este es el primer domingo en el que después de casi 2 meses se vuelve a abrir su tradicional mercadillo. Un mercadillo que por primera vez en su historia está delimitado por estas vallas, cuenta con 3 entradas y seguridad en cada una de ellas. A él pueden acceder un máximo de 180 personas y nada más llegar hay que desinfectarse las manos. Hemos tenido que acotar en el poco espacio que tenemos público, que tenga la distancia para poder atender al cliente, marcándose en el suelo las pautas, igual que una cartelería donde establece tanto ellos como el cliente las normas que tienen que tener. En el primer día son 11 los puestos que ofrecen sus productos. Compramos unos choricitos y pan y como hoy era el primer día, digo, bueno, pues vamos a echar un vistacito. Visitar a la Virgen del Pino es tradición y para ello también hay que seguir unas normas. Por ejemplo, a cada misa solo pueden acudir 100 personas. Tenemos que acceder a la basílica con la mascarilla puesta, traída de casa, y al entrar nos limpiamos los zapatos con una alfombra que hay a la entrada y con el gel hidroalcohólico. Los comercios de la zona también se muestran optimistas. Hoy se ve un poquito más de gente, pero todavía es muy pronto para las masas grandes de venir a Teror. Han pasado muchas semanas para volver a ver esta imagen, un municipio que se adapta a la nueva normalidad, reactivando la economía local. A lo largo de esta semana, muchas empresas de turismo activo también han comenzado a retomar su actividad. En el informativo de ayer acompañamos a un grupo de senderistas y hoy vamos a comprobar cómo se están adaptando a la nueva situación actividades de multiaventura como el barranquismo.
un casco, ¿vale? Esto guárdalo, por favor, que es un sombrerito higiénico, y el arnés. Desinfección de equipos, gorros, guantes, mascarillas. Las actividades de aventura también se adaptan a la nueva normalidad. Chicos, como dice Fernando Simón, la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia, con lo cual ahora se pueden quitar la mascarilla para hacer el sendero. Los grupos más reducidos, entre 4 y 5 personas, y las medidas de protección individual permiten garantizar la seguridad en actividades que, como esta, requieren por momentos de una cierta cercanía. Tienes que subírtelo más a la cintura. Para eso vas a necesitar abrirlo un poco. Y en el caso de los guías, hemos utilizado este tipo de casco que se utiliza mucho en trabajos verticales, que tiene una pantalla que protege de esa cercanía, amén de la mascarilla que básicamente la llevo todo el rato puesta, salvo ahora que estoy hablando contigo a 50 metros. Realizadas las comprobaciones, toca disfrutar de la naturaleza y de ese subidón de adrenalina que nos aguarda en tantos barrancos de las islas y que los amantes de la aventura están deseando volver a sentir. Yo creo que la naturaleza es la última vía de escape que nos queda. La gente tiene ganas de abrirse al campo y nosotros vamos a facilitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Ahí tú caes y chungo, ¿eh? Quinto día consecutivo sin que se hayan registrado nuevos contagios por COVID-19 en La Palma. A esta hora la isla mantiene activos. Mónica Gómez, buenas noches. 21 casos. Así es, entre las 69 pruebas que se realizaron ayer en La Palma tampoco hubo nuevos positivos, por lo que siguen siendo 21 los casos que se mantienen activos. Todos ellos están en aislamiento domiciliario. No hay este domingo tampoco nuevas altas y son 68 las personas que hasta el momento han logrado vencer al virus. Con la situación sanitaria más controlada, es el momento de pensar ya en la recuperación económica. En este sentido, esta semana, concretamente los días lunes, miércoles y viernes, se van a llevar a cabo en el municipio del Paso un conjunto de acciones formativas de carácter urgente con el objetivo de ir dando respuesta a las repercusiones económicas que ha dejado tras de sí esta pandemia. Son acciones que forman parte de un plan de acción local para el turismo que está elaborando el Ayuntamiento del Paso en colaboración con los agentes y empresarios de este sector. Un plan formativo y sobre todo de apoyo y de asesoramiento a autónomos para que puedan saber qué líneas de ayuda hay en las diferentes administraciones del gobierno. Una formación más personal dirigida a las personas que trabajan en las infraestructuras municipales, enfocado más a cómo gestionar nuestros miedos de cara a este futuro incierto. El Gobierno aprobará en los próximos días el uso obligatorio de las mascarillas protectoras en lugares públicos. Estos días hemos visto imágenes que demuestran que no siempre se hace un buen uso de este material. Les vamos a recordar las normas para utilizarlas de forma correcta. Las hay higiénicas, quirúrgicas, con mayores grados de protección y hasta reutilizables. Las mascarillas se han convertido en ese complemento imprescindible en nuestras salidas, aunque no siempre se utilizan adecuadamente. Errores, pues ni te quiero decir, ¿sabes? Mucho a la hora de ponerse la mascarilla, la forma de ponérsela, fumando con la mascarilla aquí de abajo. Hay gente que la lleva en la barba, en la cabeza, por debajo de la nariz. Por debajo de la nariz. Y es que después de 2 meses de confinamiento son pocos los que no tienen clara la teoría, aunque todavía surgen dudas. Yo quitármela no sé exacto, pero tocarla mucho por las partes, sino por los lados y eso. ¿Quitársela? Ah, sí. Así. De atrás hacia adelante. Ya me la quito. Bueno, por el lado, sin tocarla al frente. Pues sí, yo la cojo por ahí, la vuelvo a coger. Y tengo una que son de lavar y las lavo y las pongo higiénicas y eso, vamos a ver. Estas que son las quirúrgicas, que son de usar y tirar, ¿sabes? Esta ya una vez y fuera. Y recuerden, importante, desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado y volver a lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Seguimos conociendo el trabajo de las personas que se esfuerzan a diario para contener al coronavirus y regresar a la normalidad cuanto antes. Hoy nos centramos en la labor de los coordinadores de la línea de información de Servicio de Urgencias Canario, un número de teléfono que ha recibido más de 120.000 llamadas desde que se declaró la pandemia. Empezamos la mañana
Miren los cuadrantes, porfi. Es Noemí González, médica coordinadora del Servicio de Urgencias Canario. Tiene 16 años de experiencia. Desde hace unas semanas coordina los estudios de seroprevalencia, aunque desde el pasado mes de febrero ha estado al frente del equipo de la línea de información sobre la COVID-19, el 900-112-061. Nos dimos cuenta de que el coronavirus no era una enfermedad más, sino que tenía unas consecuencias bastante letales. Han recibido hasta ahora más de 120.000 llamadas en el archipiélago, unas 5.000 diarias. Recuerda los comienzos de la enfermedad. El nivel de llamadas ya empezó a subir de forma exponencial. Ya la gente se preocupaba, ya la gente presentaba síntomas. Una situación que ha cambiado nuestra forma de vida. La dureza social de este episodio sí que es mucho más dura que cualquier otro episodio que hayan podido vivir. Pero gracias al trabajo en equipo, el cansancio y las bajadas de ánimo se superan. Estas cosas unen muchísimo, de hecho, yo nunca he estado más orgullosa de trabajar con un equipo así. Desde el primer eslabón hasta el último ha sido una calidez, sin llegar a tocarnos, sin llegar a rozarnos, impresionante. La verdad que todos los servicios se han unido impresionantemente. Un equipo que no se ha olvidado de los más necesitados durante esta crisis sanitaria. El jueves se confirmó el último caso positivo por coronavirus en Fuerteventura. 3 días después, la isla se mantiene con 45 casos acumulados. María Asensio, buenas noches. Solo 2 de ellos activos. Así es, se mantienen los 45 casos positivos hasta el momento en Fuerteventura, ya que en las últimas horas no se ha registrado ningún nuevo diagnóstico. Además, según indican los datos que publica el Hospital General de Fuerteventura a través del Cabildo Majorero, se han enviado un total de 13 nuevas muestras. De esos 45 positivos, tan solo 2 se mantienen activos y 43 han recibido el alta epidemiológica. Esos 2 casos activos, 1 continúa en seguimiento domiciliario y 1 persona está siendo atendida en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. Gracias, María. Hoy se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este año no habrá manifestaciones, como es lógico, en el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, aunque sí reivindicaciones a través de las redes sociales. Este día contra la LGTBI-fobia será algo diferente. Lejos de los tradicionales izados de bandera, la acción se ha trasladado a las redes sociales. Desde el colectivo Altijay en Fuerteventura no han dejado de trabajar durante esta cuarentena. Desde Altijay hemos estado trabajando desde casa, haciendo teletrabajo, y lo que hemos hecho es readaptar los servicios que hacemos presenciales en nuestra sede, en nuestras oficinas, hacerlos vía telemática. Hemos tenido que lanzar nuestras campañas por redes sociales y hemos estado atendiendo pues a muchas personas y sobre todo jóvenes LGTBI que desde sus casas han estado sufriendo esa LGTB-fobia por parte de sus familias al no poder desarrollar su orientación o su identidad con total libertad. Desde las asociaciones y colectivos insisten en que queda mucho trabajo por hacer. Seguir recordando todo el trabajo que hay que hacer, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo y en el familiar. El Gobierno de Canarias también ha lanzado una campaña a través de redes, un año inusual, pero en el que la lucha por la igualdad no cesa. El estado de alarma ha generado síntomas de ansiedad, preocupación o miedo entre algunos sectores de la población. Desde la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias demandan más medios para ayudar a este colectivo que sufre aún más, dicen Beatriz Rodríguez, esos traumas derivados del coronavirus. Así es, para los sordociegos esta situación de confinamiento se suma al aislamiento que ya de por sí tienen. Considerando esta posición, es fácil entender que para este colectivo la crisis por el coronavirus se alargará un poco más. Por eso han lanzado la campaña Abre mi puerta a un mundo por sentir, para obtener recursos que ayuden a cubrir sus necesidades de ocio, interacción y comunicación. Los guías e intérpretes de las personas sordociegas fomentan su autonomía y se convierten en sus oídos y ojos para sentir el mundo. Estamos haciendo una campaña de crowdfunding que es para captar fondos que nos permitan llevar a cabo, en este caso, nuestro programa de animación inclusiva, ¿no? Con un objetivo primordial, conseguir que todos puedan disfrutar de entretenimiento accesible. La mayoría necesita ese apoyo que les conecte con el exterior. La recaudación económica
es poder continuar con nuestras actividades adaptadas. Con los donativos se podrá contratar a profesionales especializados que permitan a las personas sordociegas olvidar sus dificultades para la comunicación. Las personas que practican deporte cuentan desde hoy con una nueva vía en las Palmas de Gran Canaria para pasear, correr o montar en bici. Durante el periodo de desescalada, el Ayuntamiento ha habilitado el carril derecho en sentido norte de la calle León y Castillo para el disfrute de estas disciplinas. Es el tramo comprendido entre las calles Alejandro Hidalgo y Torre Las Palmas. De esta forma, el consistorio continúa implementando las medidas del plan de movilidad de cara a la denominada nueva normalidad. No sabía ni siquiera que esto era para hacer deporte, la verdad es que no lo parece. Entonces, bueno, mientras no haya aglomeraciones, que es de lo que se trata, pero no sé, se puede haber hecho un poquito mejor. El beneficio de la movilidad siempre está bien lo que haga el Ayuntamiento. Me parece estupendo. Me parece una muy buena iniciativa para que no se aglomere tanta gente en un mismo sitio y haya más zonas pues, para pasear o hacer cualquier tipo de deporte. Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, las instituciones han lanzado iniciativas para concienciar sobre la correcta separación de residuos. Santa Cruz de Tenerife va a sustituir sus contenedores por unos de mayor capacidad. De esa manera, dicen, podrán asumir la recogida de más de 120.000 kilos de recipientes de plástico, papel y cartón. También en las Palmas de Gran Canaria, el consistorio va a incrementar el número de contenedores en los barrios. En los últimos meses, los ciudadanos han reciclado un 5% más. 3 personas han tenido que ser atendidas en La Laguna, en Tenerife, tras declararse un incendio en un edificio anexo al seminario diocesano. Ocurrió en torno a las 5 de la tarde. El fuego afectó al vestíbulo de acceso al edificio y fue rápidamente sofocado por los bomberos. El Servicio de Urgencias Canario atendió a 3 personas, 2 de ellas con intoxicación por inhalación de humos, que tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario, y una tercera sufrió una crisis de ansiedad. En las últimas semanas, el municipio de Los Realejos se ha visto afectado hasta en 2 ocasiones por derrumbes en una ladera de la carretera TF5. El tráfico ha sido desviado por otras carreteras secundarias. Desde el Cabildo aseguran que mañana se van a incorporar a los trabajos una grúa de grandes dimensiones y también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Desde el Ayuntamiento advierten que las vías por las que han sido desviados los camiones tienen establecidos límites de peso y además algunas son, dicen, demasiado estrechas. Han pedido colaboración de helicópteros de la UME y creo que una grúa de grandes dimensiones también para hacer llegar ese material, que creo que hablaban incluso de 4.000 kilos de material que tenían que desplazar a 300 metros de altura, que es lo que tiene el derrumbe. Mucho tonelaje, como ya decía, con mucha longitud de hasta 20 pies, gandolas de hasta 20 pies, que dificultan el tráfico, sobre todo por su lentitud y a la hora de la maniobrabilidad. Una persona fue detenida por conducir sin carnet en Fuerteventura y portar 32 gramos de cocaína, 89 de hachís y más de 700 euros. En la localidad de Costa Calma fue detenida otra persona con 50 gramos de hachís que días antes había sido además denunciado por el mismo motivo. Y en la misma isla tenemos que hablarles de un tercer caso, un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes, porque agentes de la Guardia Civil detuvieron a otra tercera persona que fue denunciada administrativamente al serle intervenidos 20 gramos de hachís. 87 personas han fallecido en España en las últimas 24 horas por coronavirus. Es la primera vez que se baja de la barrera de las 100 muertes diarias por esta pandemia, que contabiliza ya más de 27.500 defunciones. En cuanto a contagios, se superan los 231.000 infectados tras sumar más de 400 positivos en esta jornada. Casi 150.000 personas han recibido el alta. Por comunidades, Madrid sigue registrando el mayor número de contagios, con cerca de 67.000, y le sigue Cataluña con casi 56.000. Por detrás están Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. Son las comunidades, como decimos, con más casos. Los datos en el mundo indican que ya hay más de 4,5 millones de infectados por coronavirus y han fallecido más de 312.000 personas. Estados Unidos se acerca al 1,5 millones de casos y contabiliza más de 88.000 muertes por esta enfermedad. Rusia ya es el segundo país con más afectados, superando los 281.000 positivos. En Italia, cerca de 32.000 personas han perdido la vida. En Reino Unido se superan los 244.000 casos y se registran más de 34.500 fallecimientos.
En Europa aumentan las protestas contra las medidas de contención del coronavirus en países como Reino Unido, Suiza o Alemania. En este último, diversos organismos alertan de la proliferación de grupos neonazis que aseguran pretenden liderar estos movimientos. Concentraciones también en Francia, pero para asistir a una misa en coche. 500 fieles se reunían en un aparcamiento al este del país este domingo, convocados por el obispo de la zona. Es la alternativa que han encontrado a la prohibición de actos religiosos de forma presencial. Italia registra los datos más bajos desde que comenzó la crisis, con 145 fallecidos en las últimas 24 horas. Desde este lunes se ha autorizado la apertura a las tiendas minoristas, peluquerías, restaurantes y pastelerías. Y Portugal se prepara ya para que este lunes cerca de 200.000 alumnos de secundaria vuelvan a clase con el inicio de la segunda fase. Lo harán con el uso obligatorio de mascarilla y con nuevos horarios y espacios que aseguren el distanciamiento. También abrirán las guarderías. Mientras en estos lugares descienden las cifras de afectados, Brasil se ha convertido ya en el cuarto país por número de casos, por delante de España e Italia. Este sábado se registraron casi 15.000 nuevos positivos. El pico está previsto que se alcance en las próximas semanas. Y a 17.700 kilómetros de Brasil, en la ciudad china de Wuhan, foco inicial de la pandemia, continúa el pulso por volver a la normalidad. Este sábado, un centenar de personas retomaba la tradición de los bailes colectivos junto al río Yangtze. Pues como hemos escuchado, Estados Unidos continúa con la tasa más alta de casos positivos por coronavirus y fallecidos en todo el mundo. A pesar de esas cifras, en algunos puntos del país han reactivado la actividad comercial. Sofía Pisani, buenas noches, están incluso utilizando test caseros. Pese a que Estados Unidos continúa liderando el mundo en infecciones y muertes por COVID-19, son casi 1,5 millones de casos y casi 89.000 fallecidos. La mayoría de los estados de todo el país han restablecido sus actividades comerciales luego de más de 60 días de estar suspendidas. Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida por sus siglas FDA, autorizó este sábado el primer kit casero de recolección de muestras para detectar el coronavirus. En otras noticias, el senador Bob Menéndez y el representante Eliot Engel iniciaron este sábado una investigación sobre el despido del inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick, por parte del presidente Donald Trump. El funcionario que fue despedido el viernes habría estado investigando al secretario de Estado, Mike Pompeo, por presunto uso de su poder para asuntos personales. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. En nuestro recorrido diario por los espacios naturales de Canarias nos detenemos hoy en el Parque Nacional del Teide en Tenerife. A lo largo de estos últimos meses ha mostrado una imagen muy distinta a la habitual. La ausencia de personas está permitiendo la regeneración de especies de fauna y de flora. Las casi 19.000 hectáreas del Parque Nacional del Teide viven un respiro del tránsito humano debido a las restricciones de movilidad por el COVID-19. Alrededor de 4 millones de personas visitan cada año este lugar único, que ahora se ha quedado en silencio. La ausencia de visitantes ha provocado un estallido de vida. Sí que se notan que muchas especies de aves están en lugares donde antes, por la masificación turística, se veía muy de vez en cuando, como los Roques de García, los alrededores del Parador. En el caso de las rapaces, que necesitan muchísima tranquilidad para nidificar y sacar adelante sus puestas, como es el caso del halcón tagorote o de los cernícalos, yo creo que les va a beneficiar. Aún es pronto para saber cómo va a influir la ausencia de personas en la flora autóctona, pero se prevé un buen año para la apicultura. El descenso de visitantes ha reducido también el impacto ambiental y ha permitido al personal del parque limpiar las zonas más inaccesibles. Ha dado posibilidad de que los servicios de limpieza vayan a zonas más alejadas donde es muy esporádica su presencia y donde encontramos basuras, latas, pero latas a lo mejor con 20, 30 años de antigüedad. Nos ha dado tiempo a arreglar senderos, muros.
Tenemos que dejar un poco más de espacio a la naturaleza para que los seres vivos vivan más libres, sin tanto temor. Con visitantes o sin ellos, lo que no cambia es la calidad de sus cielos. Una vez llega la noche, el Parque Nacional del Teide sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para observar las estrellas. Esta semana el programa Buenos Días Canarias recuperó uno de sus principales atractivos, las tertulias con invitados en el plató. A partir de mañana volverá a tener también su duración habitual, todo cumpliendo, eso sí, con los protocolos establecidos. Los zapatos se desinfectan antes de entrar. De camino al plató, gel hidroalcohólico para las manos y lecciones básicas de maquillaje. Mira, aquí tienes los productos, tienes una bolsa que va a ser para ti y cuando salgas de plató, coges el paquete de toallitas, que yo te lo voy a poner aquí, con tu paquetito, y te desmaquillas. Son los rituales de esa nueva normalidad que desde este lunes ha permitido a Buenos Días Canarias recuperar una de sus piezas fundamentales. Todavía mantenemos las entrevistas por Skype para los expertos, para las personas a las que invitamos, pero sí que hemos retomado esas tertulias que de alguna manera pues le dan un poco la esencia de lo que es el Buenos Días Canarias. Entraban por otra puerta, guardan unas medidas de seguridad como limpieza de calzado, por ejemplo, se automaquillan y se sientan bien separados para guardar y garantizar todas las medidas de seguridad. Bueno, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues establecer estos protocolos. Aunque resulte extraño, es la forma que tenemos de poder ir haciendo esa nueva normalidad a la que tantas veces nos hemos referido. Normalidad que semana a semana se va recuperando también en esta casa, con pantallas protectoras en el control de realización y con las incorporaciones de muchos de los compañeros que durante estas semanas han trabajado desde casa. A partir de este lunes, Buenos Días Canarias amplía horario hasta las 11 y recupera presencialmente a todos sus presentadores. También los Telenoticias contarán con sus rostros habituales. En el Telenoticias 1, Roberto González y Pilar Rumeu, y Paco Luis Quintana y Fátima Plata al frente del Telenoticias 2. Y mañana arrancará en esta casa un nuevo formato divulgativo con las matemáticas como protagonistas. El profesor Francisco Morales conducirá un microespacio que busca hacer más ameno el aprendizaje a través de juegos y retos. Será de lunes a viernes a las 11:15 de la mañana, tras las series animadas Érase una vez la vida y La historia de Canarias. Si te ha gustado el recurso, no dejes de... Hoy les hemos invitado a pasear por las cañadas del Teide. Hemos comprobado que la solidaridad sigue estando muy presente en las islas y les hemos ofrecido los últimos datos sobre la incidencia del coronavirus en Canarias. Este es el resumen de esta jornada. Antes de aterrizar, han tenido que rellenar un formulario de salud pública para tenerlos localizados. Y han seguido el protocolo del COVID-19. Todos los migrantes se encuentran bien, en buen estado de salud. En este contexto, el Gobierno de Canarias ha decidido destinar más de $500 000 al Hierro para ayudar a la población con mayor riesgo de vulnerabilidad social. Ante la imposibilidad de hacer un homenaje grupal, a este restaurante capitalino se le ocurrió enviar una carta de agradecimiento y una tarjeta regalo a 600 de los profesionales sanitarios y de seguridad que han combatido al COVID-19. Estas que son las quirúrgicas, que son de usar y tirar, ¿sabes? Esta ya una vez y fuera. Y recuerden, importante, desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado y volver a lavarse las manos. Paredes, accesos, higienización de cajeros, botoneras, ascensores, los pasamanos de las escaleras. Al supermercado y la parafarmacia, al resto la gerencia no les ha cobrado el alquiler desde el 15 de marzo. Este día contra la LGTBI-fobia será algo diferente. Lejos de los tradicionales izados de bandera, la acción se ha trasladado a las redes sociales. Playas vacías, eso sí, pero algún que otro chiringuito abierto, ofreciendo a los clientes sus servicios de restauración. Se ha decidido que mañana pase la octava isla a la fase 2 del desconfinamiento. Las casi 19.000 hectáreas del Parque Nacional del Teide viven un respiro del tránsito humano. Alrededor de 4 millones de personas visitan cada año este lugar único, que ahora se ha quedado en silencio. Hoy regresaron los aplausos que cada tarde daban los ciudadanos desde ventanas y balcones al personal sanitario. El desconfinamiento ha ido dejando atrás esas muestras de apoyo, aunque esta tarde algunos vecinos se unieron a una iniciativa para rendir un último homenaje
a esos profesionales que trabajan para tratar de frenar la pandemia. Son los últimos aplausos para los sanitarios desde el barrio de Chamán en Las Palmas de Gran Canaria. Que le agradecemos el trabajo que han demostrado en estos 58 días y que se lo merecen todos. Encantado por cómo se ha volcado a la calle, por cómo nos han cuidado en estos momentos. Contento con la sanidad, el recibimiento de los vecinos. Y así eran despedidos en el Hospital La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Los sanitarios también se mostraban emocionados tras el cariño recibido en estos últimos meses. Emocionante, porque es una labor que estamos haciendo y estamos todos colaborando para eso, para salir adelante. No estamos acostumbrados en verdad a recibir cosas emotivas, sino más bien todo lo contrario. Y últimamente, pues gracias a lo que ha sucedido, la gente hemos visto el apoyo que nos ha dado los sanitarios. También han querido sumarse a este adiós los vecinos de Santa Cruz de Tenerife y las fuerzas de seguridad. Bueno, pues terminamos aquí con la información general y regresamos en apenas unos segundos con los deportes. Hasta ahora.